Bielorrusia es un país rico y diverso, con una tradición que ha sido influenciada por una variedad de factores históricos, políticos y culturales a lo largo de los siglos. Una de las joyas ocultas de Europa, dotada de edificios históricos, monumentos, museos, castillos y palacios que contrastan con el confort moderno de sus ciudades, llenas de una elegancia natural. Un lugar estratégico entre Rusia y Europa, una nación de ríos, lagos y bosques, llamado el corazón geográfico de Europa. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Bielorrusia. Número 1. Datos geográficos. Bielorrusia, o la República de Bielorrusia, es un país de Europa del Este. Limita al noroeste con Lituania y Letonia, al norte y este con Rusia, al sur con Ucrania y al oeste con Polonia. Con aproximadamente 207.600 kilómetros cuadrados, es el territorio sin litoral más grande de Europa. Con una población de más de 9.300.000 habitantes, posee una distribución demográfica extraordinaria, 77% urbana y 23% rural. Administrativamente, Bielorrusia se divide en 6 regiones u oblast y una región especial, en donde se encuentra su capital y ciudad más grande, Minsk, que con una población de casi 2 millones de personas, está ubicada en el centro del país. Número 2. Bielorrusia, regiones y paisajes. Bielorrusia es un país plano. Su punto más alto es la montaña Serkinkaya, con 345 metros sobre el nivel del mar. Cerca del 40% de su territorio son bosques, especialmente en la región norte y en las áreas cercanas a la frontera con Rusia. En Bielorrusia se encuentra el que se considera el bosque más antiguo de Europa, Bialowieza, el cual es compartido con Polonia. Cerca de 20.800 ríos fluyen en su territorio, entre ellos el río Dnieper, que marca su frontera sureste con Ucrania, mientras que el río Neman recorre el oeste del país, sirviendo como frontera natural con Lituania. 10.000 lagos y cerca de 1.7 millones de hectáreas de pantanos forman un complejo único de ciénegas, especialmente en la región de los pantanos de Pinsk, en el sur del país, una de las áreas pantanosas más grandes de Europa y que alberga una variedad de flora y fauna. El terreno plano del territorio de Bielorrusia ha influido en gran manera en su agricultura, ya que gran parte del mismo es adecuado para la producción agrícola. Esto ha hecho que organizaciones como National Geographic lo hayan considerado como el país con mejor turismo agrícola en el mundo. Sin embargo, es importante mencionar que grandes porciones de tierra agrícola han sido cerradas en el sur y sureste del país debido a estar contaminadas por la radiación emitida por la explosión de Chernóbil en 1986. Bielorrusia tiene un clima continental templado, con inviernos fríos y veranos suaves. Con una temperatura promedio anual de 6 grados centígrados, las temperaturas pueden variar considerablemente a lo largo del año. Número 3. Bielorrusia, origen y datos históricos. Bielorrusia como nación independiente existe desde 1991. Sin embargo, su identidad nacional se ha forjado desde tiempos antiguos. En el siglo X, el Rus de Kiev dominaba una ruta comercial desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Los mayores centros de este imperio comercial eran la ciudad de Novgorod, actualmente en Rusia, Kiev, en Ucrania, y Polotsk, a orillas del río Dvina, en el actual Bielorrusia. En 1240, tras la invasión mongola a la región, el Rus de Kiev se desintegró en diferentes principados. Varios de ellos fueron anexados al Gran Ducado de Lituania, y el idioma bielorruso llegó a ser el idioma oficial de todo el Gran Ducado, hasta la unión dinástica de este con el Reino de Polonia. En 1569, en la unión de Lublin, el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia formaron un solo estado federal, el cual incluía áreas de Bielorrusia, Polonia, Lituania, Letonia
y algunas partes de Ucrania, Estonia y del oeste de Rusia. En 1772, 1793 y 1795, el Estado polaco-lituano fue dividido entre Prusia, Austria y Rusia. Gran parte de la actual Bielorrusia fue incorporado al Imperio ruso. Desde entonces, se sucedió una lucha entre procesos de rusificación e intentos del surgimiento de una identidad nacional y de independencia, hasta 1919, cuando tras la revolución bolchevique en Rusia, Bielorrusia se declaró independiente, pero la recién nacida nación fue absorbida finalmente por la Unión Soviética y fue nuevamente independiente hasta 1991, con la caída de la Unión Soviética. Número 4. Minsk. Minsk es la capital y la ciudad más grande de Bielorrusia. Ubicada en la parte central del país, es un importante centro político, económico y cultural del mismo. Con una población cercana a los 2 millones de habitantes, se convierte en la 11ª ciudad más poblada de toda Europa. Los edificios históricos, los monumentos, sus museos, sus atracciones culturales y el insólito sistema de aguas de la capital combinan el confort moderno con la elegancia natural. Minsk también es conocida por sus parques y jardines, como el Parque Central Gorki, que cuenta con atracciones de feria y una noria de observación que ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad, o el Parque Victoria, situado en la parte central de la ciudad, junto al río Svisla. El parque se creó en 1945 para conmemorar la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pasear por las calles de la ciudad recuerdan a cientos de visitantes su rica historia, como en la Avenida de la Independencia, que actúa como arteria principal de la ciudad y abarca más de 15 kilómetros, y donde encontramos la Plaza de la Independencia, que con sus 7 hectáreas se convierte en una de las plazas públicas más grandes de toda Europa. Desgraciadamente, durante la Segunda Guerra Mundial, Minsk fue gravemente destruida y no han sobrevivido muchos edificios antiguos, pero destacan las construcciones de arquitectos bielorrusos del siglo XX, como la Casa de Gobierno, las viviendas edificadas a lo largo de la avenida Francis Skorina, el Teatro Nacional de Ópera y Ballet, uno de los teatros de ópera y ballet más importantes de Europa del Este, y la Biblioteca Nacional de Bielorrusia, un edificio de 22 plantas y más de 8 millones de libros, y que debido a su forma de diamante es llamado el diamante del saber, y que se ha convertido en un símbolo de la nación y un lugar de orgullo para el pueblo bielorruso. Número 5. El deporte en Bielorrusia. El deporte tiene una presencia significativa en Bielorrusia y desempeña un papel importante en la cultura y en la sociedad del país, siendo una fuente de orgullo nacional. El gobierno bielorruso ha hecho grandes inversiones en el deporte y el país tiene una sólida infraestructura deportiva que está a la altura de los estándares internacionales, albergando varios eventos deportivos internacionales, como campeonatos mundiales y europeos en diversas disciplinas deportivas. Bielorrusia ha producido algunos atletas de renombre internacional, incluyendo a las tenistas Victoria Azarenka y Arina Sabalenka. Además, Bielorrusia también ha producido atletas exitosos en varias disciplinas del atletismo, especialmente en la gimnasia artística y rítmica, siendo muy populares en el país, teniendo gimnastas talentosas que han ganado en los Juegos Olímpicos y en campeonatos mundiales. El fútbol y el básquetbol son deportes ampliamente practicados en el país, pero sin duda, los deportes que tienen que ver con el hielo son los deportes más populares, como el patinaje sobre hielo, que es una forma de ejercicio físico y un pasatiempo popular entre la población, practicando una serie de disciplinas que incluyen el patinaje artístico, el patinaje de velocidad y el hockey sobre hielo, el deporte rey en el país. El equipo nacional de hockey sobre hielo de Bielorrusia ha ganado medallas de bronce y de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno y en el Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo. Número 6. La región de Minsk.
Una región u oblast histórico del centro del país. La región, aunque no contiene la ciudad de Minsk en términos administrativos, su ubicación estratégica cerca de la capital nacional la convierte en una región económicamente significativa. La economía del oblast se basa en la industria, la agricultura y el turismo. La región es un importante centro industrial, con fábricas de productos de alimentos, textiles y químicos, como en la ciudad de Soligorsk, ubicada en una región rica en depósitos de potasio y donde encontramos una de las minas de potasio más grandes y profundas del mundo. La mina es parte de la empresa estatal Belaruskali, que es una de las principales productoras de potasio en el mundo. Pero el Oblast de Minsk también es un importante productor agrícola. Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en la ciudad de Zaslawie, una ciudad fundada en el siglo XI y un importante centro comercial y agrícola de Bielorrusia. Allí encontramos el Museo de la Agricultura, un museo que cuenta con una colección de artefactos que documentan cómo era la vida de las familias de la región, además que nos cuenta la historia de la agricultura en el país. Pero también el turismo es una industria en crecimiento en la región, con atracciones como los bosques alrededor de la ciudad de Minsk, el embalse de Zaslavskoye, también conocido como el Mar de Minsk, un lago artificial y el segundo mayor embalse del país, que se creó embalsando el río Svislov, así como el complejo turístico de Drozhdy, antigua residencia del gobierno soviético. En la actualidad, es un distrito de la periferia noroccidental de Minsk y es considerado una opción de vivienda popular para la élite bielorrusa. Alberga varias villas y mansiones de lujo, así como varios edificios gubernamentales. Número 7. La creatividad en Bielorrusia. Bielorrusia posee una población altamente educada y una fuerte tradición creativa. Por ejemplo, el famoso videojuego World of Tanks, que fue creado por la empresa bielorrusia Wargaming y se ha convertido en todo un símbolo nacional. Así también Bielorrusia fabrica los autos de carga más grandes del mundo. En enero del 2014, el nuevo modelo BeLAZ batió un récord mundial al conducir 503.5 toneladas métricas de carga. Pero Bielorrusia también es conocido por su gran desarrollo en las tecnologías de la información y comunicación. El gobierno de Bielorrusia ha hecho grandes inversiones en tecnología en los últimos años para tratar de convertir al país en una potencia de las altas tecnologías. Bielorrusia es el hogar de una serie de parques de alta tecnología, como el Parque HTP, donde residen 386 empresas de tecnología exitosas y trabajan unas 35.000 personas, y es considerado como el Silicon Valley de la Europa del Este. Como resultado, en Bielorrusia, 1 de cada 2 niños, en lugar de querer ser médico, quiere ser programador, siendo una profesión muy prestigiosa, pues los sueldos de los programadores son más altos que en todos los países vecinos, mientras que el salario medio es uno de los más bajos en toda Europa. Número 8. Grodno. Una región con un hermoso paisaje natural, incluidos ríos, lagos y bosques, con grandes complejos y balnearios como el de Ozerny, situado en una zona ecológica a orillas del lago Veloe. Esta región es una de las más antiguas de Bielorrusia y ha sido escenario de muchos acontecimientos históricos importantes, como la batalla de Grunwald en 1410 y la Segunda Guerra Mundial. Además, la región tiene una diversidad cultural significativa debido a su historia y ubicación geográfica. Esto se refleja en la arquitectura y las tradiciones locales de sus ciudades, convirtiéndose en un destino turístico popular, pues cuenta con diversas atracciones, como la ciudad de Grodno, capital de la región, una antigua ciudad fundada en el siglo X. Fue un importante centro cultural y comercial durante la Edad Media. La ciudad cuenta con una mezcla de arquitectura histórica y moderna. El castillo de Grodno es un punto de referencia importante y una de las atracciones más destacadas de la ciudad. Además del castillo de Grodno, hay otros sitios históricos notables en la ciudad, como la iglesia de San Francisco Javier y la catedral de Santa Sofía. Estos lugares reflejan la influencia de diferentes estilos arquitectónicos a lo largo de los años.
Pero la región cuenta con atracciones históricas como el castillo medieval de Lida, un castillo construido en la segunda mitad del siglo XIV por el gran duque de Lituania, Gediminas. El castillo es un ejemplo de arquitectura militar medieval. Tiene una estructura rectangular con torres en las esquinas y un foso que rodea la muralla exterior. Así también el castillo de Mir, uno de los sitios más emblemáticos del país, construido en el siglo XVI en el estilo arquitectónico del Renacimiento y lugar de residencia de la familia Radziwiłł, una de las dinastías más importantes de la nobleza polaco-lituana, y que junto al Palacio Nesbys en la región de Minsk han sido declarados Patrimonio de la Humanidad y por los que Bielorrusia fue llamada durante la Edad Media Tierra de los Castillos. Número 9. El arte en Bielorrusia. Es una rica y diversa tradición que abarca diferentes épocas y estilos y que ha sido influenciado por una variedad de factores históricos, políticos, culturales y sociales a lo largo de los siglos. Hoy en día, el arte bielorruso es una mezcla de tradiciones antiguas y modernas que incluyen las culturas eslava, rusa, polaca y lituana. La cultura y el arte folclórico bielorruso han desempeñado un papel fundamental en la identidad cultural del país. Las artesanías tradicionales incluyen bordados y tejidos. Estos elementos a menudo reflejan la vida rural y la conexión del pueblo bielorruso con la naturaleza. En las últimas décadas, existe una comunidad artística vibrante que produce una variedad de obras de arte, incluyendo pintura, escultura, fotografía y música, que son expuestas en una serie de museos, galerías y espacios de arte que han surgido en las principales ciudades del país, como Minsk, donde se exponen obras de los artistas bielorrusos más famosos, como Mark Chagall, un pintor y artista gráfico que es mejor conocido por sus pinturas surrealistas que a menudo representaban su vida en Bielorrusia. Casimir Malevich y Vasily Kandinsky, conocidos por el desarrollo del arte abstracto, un estilo de arte que se caracteriza por el uso de formas geométricas simples y colores planos. Pero Bielorrusia también ha sobresalido en otras artes como en la literatura y la poesía, produciendo grandes artistas como Adam Bernard Mickiewicz, que se le ha comparado en Europa con Lord Byron y Goethe, y es el poeta nacional de dos países, Polonia y Bielorrusia. Los polacos lo reclaman como suyo por haber escrito en polaco, y los bielorrusos como de ellos por haber nacido en la actual Bielorrusia, en la provincia de Grodno. Número 10. La provincia de Brest. La provincia de Brest es un tesoro de historia, cultura y belleza natural. La capital de la provincia de Brest es la ciudad de Brest, que es también la ciudad más grande de la provincia y está ubicada cerca de la frontera con Polonia y Ucrania. Uno de los sitios más emblemáticos de Brest es el monumento a la Segunda Guerra Mundial y la fortaleza Brest Hero, escenario de los primeros combates en la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941. Pero la región de Brest cuenta con grandes monumentos históricos, desde antiguos asentamientos medievales, famosos por sus casas bien conservadas, así también como la casa de Tadeusz Bonaventura Kosciuszko, líder polaco, héroe de la independencia estadounidense, y quien en 1794 dirigió una fallida insurrección para liberar Polonia y Lituania de la influencia del Imperio Ruso y el Reino de Prusia después de la segunda partición de Polonia en 1793. O así también la torre medieval de Kamenets, parte de la antigua fortaleza que defendió la ciudad de las invasiones mongolas y teutónicas durante los siglos XIII, XIV y XV. Los palacios históricos de Kosava y Pouslovsky son ejemplos notables de la arquitectura aristocrática de la región. La región también cuenta con hermosas ciudades históricas, como Pinsk, conocida por su arquitectura y su historia como centro comercial, Rusani, famosa por su magnífico palacio, mientras que Kovrin es una ciudad con una historia rica y diversos monumentos. La región también incluye el Parque Nacional Białowieża, compartido con Polonia,
acoge uno de los últimos bosques primarios de Europa y donde habita la emblemática especie del bisonte europeo, uno de los símbolos nacionales de Bielorrusia. Número 11. La religión y la arquitectura religiosa. El Principado de Polotsk fue el primero de todos los principados de los eslavos orientales en aceptar la fe ortodoxa como su fe nacional. Actualmente cerca del 78% de la población bielorrusa se declara perteneciente a la fe cristiana ortodoxa. De allí que muchas de las costumbres de la población sean de inspiración religiosa, como el celebrar la Navidad oficialmente cada 7 de enero, de acuerdo a la costumbre ortodoxa. Pero también es celebrado el 25 de diciembre por muchas familias católicas. Así que se puede decir que la Navidad se celebra 2 veces cada año en Bielorrusia. Un hito destacado en la historia religiosa del país es el surgimiento de la Iglesia Unita o greco-católica en el siglo XVI, como consecuencia del intento de conciliar las costumbres de la Iglesia Ortodoxa Oriental con las de la Iglesia Católica Romana. Esto sobre todo debido a la unión de la Lituania Ortodoxa con la Polonia Católica. Si queremos hablar de otro hito histórico importante, podríamos decir que Bielorrusia fue el primer país europeo en que una Biblia se tradujo a un idioma nacional en toda Europa. Esto aún antes que lo hiciera Martín Lutero para los germanos en el siglo XVI. Existen varias iglesias emblemáticas a lo largo del país que son una muestra destacada de la arquitectura ortodoxa, como la iglesia de Todos los Santos en Minsk, de estilo barroco que data del siglo XVIII. Destaca por sus cúpulas doradas y su decoración exquisita, o de iglesias católicas como la de la Santa Trinidad en la región de Grodno, con un estilo neogótico destacado, o iglesias históricas como las famosas iglesias de madera, también en la región de Grodno, que datan del siglo XIII. Número 12. La vida en Bielorrusia. En Bielorrusia se hablan oficialmente 2 idiomas, el bielorruso y el ruso, y existe una mezcla de ambos, llamada trasianka, una variedad de lenguaje que combina elementos de ambos idiomas de manera informal y a menudo no estándar, utilizada principalmente en situaciones informales. En cuanto a la seguridad en el país, de acuerdo al sitio especialista en el tema Numbeo, el nivel de seguridad en Minsk, por ejemplo, es moderado, con un índice de criminalidad relativamente bajo. Bielorrusia es el único país de Europa en donde la pena capital se practica de forma rutinaria, por ejemplo, por un asesinato o por distribución de drogas. En cuanto al costo de vida, en el contexto europeo es relativamente bajo. En el índice de costo de vida de Numbeo aparece en el puesto número 427, muy cercano a ciudades como Lima, Perú, o Cuenca en Ecuador, y por abajo de ciudades como Puebla en México. Los bielorrusos tienen reputación de ser humildes, amables y muy hospitalarios. En Minsk aún se miran los monumentos de la era soviética y la aceptación de los tales suele ser mixta. Algunos los ven como un símbolo de la opresión soviética, mientras que otros los ven como un símbolo de la historia y la cultura del país. Como dato curioso, en Bielorrusia existen agencias de asesoramiento para extranjeros con el fin de lograr casarse con una mujer bielorrusa, famosas por su gran belleza, pero también por su alta educación y orientación hacia la familia. Número 13. La provincia de Gomel. La provincia de Gomel, u Omiel, se encuentra ubicada al sureste de Bielorrusia. La capital de la región es la ciudad de Gomel, ubicada cercana a la frontera con Ucrania, un centro industrial del país, pero también una antigua ciudad que alberga varios lugares de interés, como el Palacio de los Príncipes Paskevich, construido en el siglo XVII en un hermoso estilo neoclásico. Pasó a manos del príncipe Iván Paskevich como regalo del zar Nicolás I en 1834. Hoy alberga un museo que muestra la historia y cultura de la región. La ciudad de Gomel ha sido utilizada en diferentes ocasiones para alojar a las tropas rusas en su reciente invasión a Ucrania.
En los alrededores de la ciudad de Gomel se encuentra la villa de Pirevici, famosa por su icónica iglesia de Todos los Santos. Si quieres llegar a un destino en un entorno más pequeño y auténtico, en el que puedas explorar la cultura e historia de Bielorrusia, lo puedes hacer en ciudades como Betka, célebre por su destacada arquitectura de madera y por su museo de tradiciones y ritos antiguos, en donde se explora la vida tradicional de Bielorrusia. En Gomel hay ciudades con una arquitectura destacada como Dobruch o pequeñas villas como la villa de Krasnoe, famosa por su antigua iglesia ortodoxa de la Asunción, que es un monumento arquitectónico y cultural del país. La iglesia fue construida en el siglo XVIII y tiene un estilo barroco. Número 14. La educación en Bielorrusia. El sistema educativo de Bielorrusia es una de las fortalezas del país, pues posee un sistema educativo muy bien organizado, con más de 8.000 instituciones educativas y 2 millones de estudiantes en los diferentes niveles, con una alta tasa de alfabetización del 99.7% y con todos sus niveles de educación, desde preescolar o kinder hasta el nivel universitario, con certificados de calidad. La educación es bilingüe, ya que como anteriormente hemos mencionado, el bielorruso y el ruso son los 2 idiomas oficiales del país y los estudiantes aprenden ambos como parte de su currículo. El gobierno bielorruso ha puesto énfasis en el desarrollo de la ciencia y la tecnología como una forma de impulsar la economía y la innovación en el país, logrando un país con un gran alto nivel de desarrollo humano, poseyendo el lugar número 20 en el ranking de educación a nivel global. En los últimos años, los estudiantes bielorrusos han logrado premios en diferentes pruebas internacionales, lo que ha llevado a que más de 20.000 estudiantes foráneos de más de 107 países del mundo estudien en Bielorrusia. Número 15. La democracia en Bielorrusia. Las primeras elecciones libres en Bielorrusia, después de su secesión de la Unión Soviética, tuvieron lugar en 1994. Desde entonces, Bielorrusia solo ha celebrado una elección libre y democrática, cuando entonces su líder, Alexander Lukashenko, obtuvo el 80% de los votos y ha gobernado el país desde entonces. En 1995 y 1996, varios referéndums aumentaron el poder del presidente, permitiéndole reelegirse indefinidamente hasta el punto que Lukashenko es comúnmente llamado el último dictador de Europa. El presidente Alexander Lukashenko ha sido acusado de fraude electoral en numerosas ocasiones. En el 2020, hubo grandes protestas en Bielorrusia después que Lukashenko ganara las elecciones presidenciales con un 80% de los votos. Las protestas fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad y se estima que miles de personas fueron detenidas, razón por la que el gobierno de Bielorrusia ha sido acusado de ser autoritario y de restringir la libertad de expresión y de reunión. El gobierno de Lukashenko se ha caracterizado además por ser un gobierno prorruso y un fuerte aliado de Vladimir Putin. Número 16. La provincia de Vitebsk. Vitebsk es una provincia que se encuentra al noreste del país. Su capital es la ciudad de Vitebsk, cercana a la frontera con Rusia. Vitebsk no solo es famosa por sus cerca de 1000 años de historia, sino también por ser el lugar de nacimiento del famoso pintor Marc Chagall, considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX. La ciudad cuenta con una arquitectura destacada, como la que encontramos en la Catedral Ortodoxa de la Asunción, iniciada a construir en el siglo XII. La ciudad de Vitebsk es un centro industrial importante en la región y la misma está interconectada con ella a través de su puerto fluvial. La región es rica en bellas ciudades como Braslav, cercano a la frontera con Letonia y Lituania. La zona de Braslav es conocida por albergar el Parque Nacional de Braslav, célebre por sus hermosos lagos y diversidad biológica. La región es rica en recursos naturales, como la zona de pantanos y lagos en Niori, en donde los lagos, los bosques y los paisajes campestres ofrecen oportunidades para actividades al aire libre como el senderismo, la pesca,
y el turismo ecológico. La región también es enriquecida por pequeñas y coloridas localidades como Dokchitsi o Germanovichi, pero sin lugar a dudas, la ciudad de Polotsk es la más destacada si de historia hablamos. Fundada en el siglo VIII después de Cristo, es considerada como la más antigua del país y con un pasado célebre, como sede del antiguo Principado de Polotsk y una de las principales ciudades de la Rus de Kiev. Número 17. La región de Mogilev. Una región con una gran variedad de paisajes, incluyendo llanuras, ríos y lagos. La región está ubicada en la parte oriental de Bielorrusia y limita con Rusia al este. La región de Mogilev es un popular destino turístico, con una serie de atractivos históricos y naturales. La capital de la región es la ciudad de Magiliou, también conocida como Mogilev, la tercera ciudad más grande del país. La ciudad se encuentra a orillas del río Dnieper, en una ubicación estratégica en términos de transporte y comercio, convirtiéndose en un importante nudo de transporte con conexiones ferroviarias y carreteras que la conectan con otras partes del país y con países vecinos. Durante el siglo XVI, la ciudad recibió un importante número de inmigrantes judíos, lo que la convirtió en un importante centro judío en el este de Europa. A lo largo de los siglos, la comunidad judía en Bielorrusia creció y se diversificó, participando en diversas áreas de la sociedad. Se estima que para 1926, cerca del 10% de la población del país era de origen judío. Sin embargo, se estima que más de 800.000 judíos bielorrusos, así como judíos de otras regiones que fueron deportados a Bielorrusia, perdieron la vida durante el Holocausto. Como dato curioso, 3 dirigentes de Israel fueron nacidos en Bielorrusia: Azriel Weizmann, primer presidente de Israel, y los primeros ministros Menachem Begin, Premio Nobel de la Paz, y Shimon Peres. Número 18. La comida de Bielorrusia. La comida bielorrusa es una mezcla de influencias eslavas, rusas, polacas y judías, lo que ha dado lugar a una variedad de platos sabrosos y sustanciosos. Las papas son el segundo pan de los bielorrusos. Se dice que existen cerca de 300 diferentes recetas de papas. Platos como el draniki, que son tortitas de papas fritas que se asemejan a las latkes judías, están hechas de papas ralladas y a menudo se sirven con crema agria o salsa de manzana. La machanka, un estofado espeso de carne, generalmente de cerdo, que se sirve con una salsa cremosa hecha de crema agria y harina. El salo, se trata de tocino de cerdo curado y salado, que se consume a menudo en pequeñas rebanadas finas. El krupnik es una sopa espesa hecha con cebada y carne. Puede ser de pollo o cerdo y es especialmente popular en los meses fríos. Las crepas al estilo de Bielorrusia, que es uno de sus platos favoritos como desayuno. Y finalmente la kutia, una especie de pudín de trigo sarraceno cocido y mezclado con otros ingredientes, muy popular especialmente durante las festividades religiosas. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.